Señor nuestro Padre, te damos muchas gracias por permitirnos una nueva vida en el Señor, también nueva esperanza. Si estuviéramos en este mundo, no podríamos tener la esperanza en el Señor, pero por su misericordia nos invitó ante ti. Por escuchar tu palabra, tu verdad, podíamos tener la esperanza viva. Este mundo, cada día, cada año, se envejece mucho, también está llegando su último momento, pero nosotros, al contrario, tenemos más esperanza. Cuando termina este mundo, estaremos en el reino de los cielos, donde está nuestro Padre Señor. Nosotros queremos enfocar nuestros ojos en ti y el mundo eterno. Aunque vivimos en este mundo, pero estaremos en el mundo eterno. Abre nuestros ojos para que podamos entender lo que Dios nos permitió en nuestra vida espiritual. Queremos ser buenos hijos ante el Señor. Queremos seguirte por su camino verdadero. Siempre guíanos en su camino verdadero. Hoy también estamos reunidos ante ti. Abre nuestros corazones para que podamos aceptar bien su santa voluntad. Solo te confiamos todos, oramos en el nombre del Señor que nos ama siempre. Amén. Oye, ¿quién tiene la duda o pregunta? Hermana Monse y otro. Primero, hermana Monse, te doy. Sí, dígame. Buenas noches, hermano. En Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. ¿Qué libro? Gálatas capítulo 2. Gálatas. Ya abrimos Gálatas capítulo 2, versículo Del 11 al 14. 11, capítulo un poco oscuro. Hermano que encargado de mantenimiento, por favor, próxima semana pongamos, ¿sí? Porque oscuro para mí. Por favor. Capítulo 2 de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 14. 11 al 14. ¿Podría ver, hermana? Sí, claro. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los que la circuncisión, y en su simulacro participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gracias. ¿Cuál es su pregunta? ¿Quiere explicar esta parte? Sí, por favor. Ajá. Pablo escribió este libro de Gálatas. ¿Saben quién era Pablo? Pablo, ¿quién era? Un apóstol. Pedro, ¿quién era? También era otro apóstol. Pero entre dos hay la diferencia. ¿Saben? Hoy, pregunta de hoy también sería interesante para aprender una cosa.
cada tiempo de pregunta y respuesta aprendemos muchas cosas nuevas, ¿sí? Yo puedo escoger algunos temas, pero en el tiempo de pregunta y respuesta, ustedes, lo que tienen más duda, pueden preguntarme. Luego, falta ¿correcto? ¿Qué falta? Primero la O. Apóstol. Primero la O. La T, O. Teo. Apóstol. ¿Correcto? Apóstol. ¿Correcto? Un poco complicado. Apóstol Pablo. Y apóstol, aquí utilizan igual, Pedro. Entre dos hay la diferencia. Con mismo P inicia su nombre, ¿sí? Pero ¿qué hay la diferencia? El lugar donde trabajan, apóstoles que hicieron, predicaban el evangelio a la gente, pero era diferente el lugar donde trabajaban ellos. Por eso fue llamado Pablo, es apóstol de gentiles. Él fue enviado a los gentiles. ¿Quiénes los gentiles? Ya. Hay el pueblo elegido, son judíos, ¿sí? Por eso la Biblia dice el pueblo elegido. Pedro era, principio, él era apóstol de los judíos, para los judíos. Él predicaba primeramente a Jerusalén, a Israel, toda la República de Israel, predicaba él. Pero desde el principio, Pablo, él fue enviado a los gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Como nosotros, quien no conocía la Biblia, quien no entendía la palabra del Señor, quien no confiaron al Dios, son gentiles. Entre judíos y gentiles hay mucha diferencia, ¿sí? Nosotros también somos uno de los gentiles. Pero los judíos, ¿qué hay? Ellos tienen la palabra de Dios, conocimiento de Dios, también ellos confían en Dios. Antiguo Testamento, ¿correcto? Antiguo Testamento fue escrito al principio para los judíos, el pueblo elegido. Por eso ellos se llamaron como testigos de Jehová. Pero los gentiles tienen la Biblia. No. Usted tiene que entender Nuevo Testamento. Sí, sin duda, todas las palabras del Señor fueron escritos para todos, ¿sí? Ejemplo, Pablo predicó evangelio a solo gentiles, no, a los judíos también, porque él era un judío de los judíos, por eso él amaba a los judíos, predicaba a ellos, pero él siempre trataba para predicar a los gentiles. Pero Pedro al principio pensaba, esta palabra, el evangelio, la gracia de Dios
fue dado solo al pueblo de Israel, porque ellos eran el pueblo elegido desde el antiguo tiempo. Ellos recibieron la promesa de Dios, pero cuando mira a los gentiles, ellos viven como los animales, sin conocer a Dios, no viven conforme a las palabras del Señor, pecan más que los judíos. Por eso Pedro pensaba, los judíos no son dignos de recibir la bendición del Señor. Pensaba así. Por eso al principio Pedro fue para los judíos, pero Pablo conocía la gracia del Señor, fue preparado para todos. Por eso él fue llamado apóstol de los gentiles. ¿Se me explico? Es muy importante, pero en el Señor son mismos. En el Señor son mismo equipo, solo trabajaron en diferentes lugares. ¿Se me explico? Pero por su trabajo ellos enfocaron otro rumbo. Ejemplo, cuando Pedro predicó el evangelio a los judíos, él tocaba lo que tenía a los judíos. Ejemplo, los judíos que tienen el costumbre de los judíos. Ellos ya conocieron palabras del Señor. Ellos conocieron cómo prenda al Señor, cómo sigue al Señor, pero cuando Pablo predica a los gentiles, ¿ellos tienen palabras del Señor? No. ¿Ellos conocen las ofrendas del Señor? No. Por eso, por diferente manera, él predicaba evangelio. ¿Se me explicó? Aquí ahí sucedió un problema entre dos. Cuando Pedro fue a Antioquía, aquí dice Antioquía 11, vamos a ver este versículo. Antioquía, capítulo, ahora estamos aprendiendo Gálatas capítulo 2, 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Condenar qué significa? Juzgar. Juzgar. Son mismo apóstol. Son mismo apóstol. Pero normalmente, usted sabe, en aquel tiempo, ¿quién era el líder de la iglesia? Pedro era el líder de la iglesia. Él era mayor. Como ustedes saben, Pedro, entre los 12 discípulos, siempre él estaba adelante de todos. También cuando Jesús murió en la cruz y ascendió al cielo, ya nos dejó el mandamiento o visión a los 12 discípulos, pero entre los dos discípulos, Pedro era el líder. Pero luego también, cuando fue formado las iglesias, ustedes saben quién era la primera iglesia que fue formado. Iglesia de Jerusalén. En el día de Pentecostés ya descendió el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo se formó primera iglesia en Jerusalén. En Jerusalén primero hubo los 12 apóstoles. También
algunos diáconos, puede ser los hermanos líderes de la iglesia. Cuando inició la iglesia en Jerusalén, ellos inició a predicar evangelio a la gente, a los judíos que persiguieron a Jesucristo. Ellos mataron a Jesucristo. Pero cuando inició la historia de la iglesia, ellos tenían corazón valiente. ¿Por qué? El Espíritu Santo les dio el poder, la fuerza. Para mí, otra vez. Gracias. Tengo agua. Yo también, por el clima, tengo un poco tos. Pero cuando inició predicar evangelio en Jerusalén, ¿qué pasó? Algunos judíos aceptaron bien, porque ellos tenían arrepentimiento. Cuando Jesús murió, ellos entendieron, no era un hombre normal, sino que era hijo de Dios. Aunque ellos no lo conocieron bien, pero tenía arrepentimiento y dolor en su corazón. ¿Se me explicó? En sus corazones tenía mucho dolor hacia a Jesús. Pero ya él murió. Pero luego ellos escucharon la noticia de resurrección de Jesucristo. Entonces, los discípulos con corazón valiente iniciaron a predicar evangelio. Por eso ellos, escuchando, arrepintieron, también recibieron la palabra de Dios. También ellos fueron salvos muchos. Por eso en el capítulo 2 a 4 de Hechos hay la historia, cómo inició la historia de la iglesia en Jerusalén. Aquel tiempo hubo gran obra del Señor. Solo un día 3,000 varones judíos se convirtieron. Por eso recibieron bautismos en aquel tiempo. ¿Se me explicó? Por eso así cambió. Pero también por esta obra del Señor procuro a los judíos que las religiones tenían más celos mirando la obra de Dios. Por eso inició a perseguir a los discípulos, los creyentes. Por eso algunos de ellos trataron de matarlo a los discípulos. ¿Usted sabe quién era el primero apóstol que fue matado? No. Santiago. Entre los hermanos también hubo primero hermano que fue asesinado era Esteban, correcto. Cuando mató a Esteban, hubo un hombre que trataron o estaban al lado de judíos que trataron de matar a Esteban. Era Pablo. Él desde el principio era perseguidor de la iglesia, pero Dios lo cambió su corazón. En el camino de Damasco, él encontró a Jesús que resucitó por allá. Él se convirtió totalmente. Él aceptó a Cristo, entendió el evangelio, se convirtió al cliente, un cristiano salvo. Luego Dios inició a utilizar a Pablo. También otro lado, Pedro con otro 10 apóstoles inició a predicar el evangelio. Pero desde el principio Dios le dijo: tú eres instrumento que fue preparado para predicar el evangelio a los gentiles. Vamos agarrando esta parte.
para entender entre dos, nosotros tenemos que conocer la historia. ¿Bien? Agarrando capítulo 2 de Gálatas, vamos a buscar Hechos, que está más antes. Capítulo 18. Pablo no solo quería predicar evangelio a los gentiles, él inició predicar evangelio a los judíos. 18, cuando Pablo predicó evangelio en Atenas, 18 versículo 1, se los leo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Luego, 5 al 6, leamos juntos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por dentro a la predicación de la palabra, explicando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Como este versículo, Pablo al principio siempre trataba de predicar evangelio ¿a quién? A los judíos. Por eso, cuando él visto alguna ciudad, primero buscaba sinagoga. Como pasado domingo les expliqué, sinagoga era el lugar donde reunía a los judíos. ¿Sí? Siempre Pablo buscaba esta sinagoga, predicaba a los judíos primero, pero solo poco de ellos aceptaron la palabra de Dios. Pero la mayoría, como este versículo, ellos ¿qué hicieron? Blasfemaron y no aceptaron. Por eso aquí, versículo, ¿qué habló Pedro? ¿Qué habló Pablo a ellos? Pablo, en versículo 5 dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra y testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? No solo de Pablo, de los apóstoles. La mensaje del evangelio era esto: Jesús Cristo es Mesías, eres único Salvador. Nosotros podemos ser salvos y puede ser perdonado por medio de reconocer la palabra del Señor acerca de Cristo. Era mensaje de los apóstoles. Pablo también así predicaba, pero la mayoría de los judíos no lo aceptaron, al contrario, blasfemaron. ¿Cómo blasfemaron ellos acerca de eso? ¿Qué piensan? ¿No? ¿Por qué rechazó? Pedro, Pablo, los judíos, los discípulos predicaron acerca de Cristo, que Él era el Cristo, eres único Salvador. Pero los judíos, ¿cómo lo blasfemaron? Oh no, Jesús es de Nazaret, Él era un carpintero, no es nuestro Mesías. Así, menospreciado, porque ellos no conocieron acerca de Jesucristo.
a los ojos de los hombres, Jesús, era muy humilde, como carpintero. No era un líder de congregación, no era político, no era profesor, no era persona famosa o quien tiene el poder del mundo. Por eso la gente, los judíos especialmente, los judíos no lo conocían, solo conocían carnalmente. Por eso lo blasfemaron y menospreciaron. Pero al contrario, los gentiles, cuando escucharon el evangelio de los apóstoles, aceptaron bien, más que los judíos. Por eso aquí está hablando. 6, ¿qué dijo? 6 dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos. Sacudir, ¿qué significa? Cuando tiene mucho dolor de corazón, ellos, los judíos, ¿cómo se cortaron sus vestidos? Sacudir, ¿qué significa? Cortar su ropa. ¿Qué significa? Mi corazón ya está roto por ustedes. Así mostró su tristeza o dolor, ¿sí? Por eso aquí, sacudiendo su ropa, ¿qué hizo? ¿Qué habló? Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, yo hice, predica el evangelio. Desde ahora me iré a los gentiles. Así. Pablo quería predicar el evangelio a los judíos también, pero por su mala conducta y corazón incorrecta, él fue a los gentiles. Romano, otro versículo, vamos a ver. Hecho, luego está Romano, capítulo 15. Romanos 15. Romano 15. Romano 15. Capítulo 15, versículo. Aquí está hablando acerca de Pablo, acerca de sí mismo. 15, 16. Al 18, leamos juntos. Para ser ministro de Cristo a los gentiles. Hablar sino de lo que Cristo ha hecho. Aquí 16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Él está hablando. Yo estoy predicando, ministrando por los gentiles en lugar de otros discípulos. Por eso, aquí, como les dije, apóstol Pablo predicaba la mayoría a los gentiles. Pero Pedro, por mucho tiempo, Pedro trabajaba para los judíos. Pero al final, en el Señor, aunque eran judíos o gentiles, después salvo, son mismo pueblo. Puede formar misma iglesia. ¿Se me explico?
Por eso, Pablo, aunque trabajaba otro rumbo, pero su propósito era igual. Por eso, siempre ellos comunicaban. Ejemplo, cuando Pablo viajaba para predicar el Evangelio, cuando termina, él regresó a Jerusalén. También tuvo comunión con Pedro. También Pedro, cuando necesitaba algo, ya le pidió a Pablo. Pablo también pidió a Pedro. Eran muy unidos en el Señor. ¿Se me explicó? Pero a veces sucedió algún problema cuando aplicaba la palabra del Señor a la vida cristiana. Por eso sucedió Gálatas. Gálatas, ¿qué es el libro de Gálatas? Gálatas fue enviado, el libro de Dios, fue escrito por Pablo, que fue enviado a los hermanos de Gálatas, pero hubo problema en la iglesia Gálatas. Gálatas, ¿dónde estará? En un parte de gentiles, un parte no de Israel, son gentiles, los hermanos gentiles. Por eso ellos escucharon el Evangelio por medio de Pablo, lo seguía, aceptaba bien, tenía buena fe en el Señor, pero sucedió algún problema. Algunos que vinieron de Jerusalén, de Israel, ¿qué significará? Eran judíos. Entraron a la iglesia de Gálatas. También enseñó. Ustedes eran gentiles que no tenían ninguna esperanza de Dios, no conocían al Señor, pero ahora se hicieron como cristianos, quien conoce al Señor. Entonces ustedes desde ahora tienen que guardar todos mandamientos del Señor, todas leyes del Señor. Hay que guardar muchos costumbres de los judíos. Así enseñaron. Ejemplo, en Levíticos y Deuteronomios hay muchas reglas. ¿Se me explicó? No es uno. Usted sabe, la Biblia dice, primero, ¿usted qué piensa? ¿Qué son las leyes de Dios? Primero, nosotros sabemos 10 mandamientos, ¿sí? 10 mandamientos. ¿Lo sabe? ¿Es todo de ley de Dios? No, hay más. ¿Qué hay? ...614 reglas, leyes, así, leyes de Dios. Cada uno son importantes a los judíos. Los judíos tuvieron que guardarlos a todos. ¿Usted puede recordar cuál eran las más de 600 leyes? Hay este tipo de reglas. Ejemplo, cuando viene el día de fiesta, ejemplo, día de Pascua, los judíos ¿qué necesitan? Hay que matar una oveja. También con su sangre hay que pintar. También ellos tienen que comer con la carne asada, con hierba hierba amarga. También hay que hacer algunas cosas, muchas. También, ejemplo, cuando hay problema entre los hermanos, según las leyes, hay este ejemplo. Entre los judíos, sí hay un hermano que tiene su esposa, pero sin tener hijo, si muere, según las leyes de estos, hay una ley. Cuando su hermano murió, hermano mayor murió, sin tener hijo, ¿qué va a pasar?
su hermano menor tiene que casar con su cuñada, ¿sí? Cuñada. Cuando tiene hijo, puede registrar a su hijo en el nombre de quién? De su hermano mayor. Por eso sucedió un problema. Algún hermano, cuando casa con su cuñada, algunos no le gustaron. Pero según ley, los judíos, ¿por qué? Para continuar el nombre de su hermano y también su herencia, ellos, los judíos, tuvieron que guardar las leyes de Israel. Pero este tipo de ley puede aplicar a todos. No, en nuestro tiempo, no. Solo fue dado a los judíos. Entre las leyes de Israel, algunas leyes eran muy difíciles para guardar a los gentiles. Ejemplo, cuando come alguna carne, según las leyes, ejemplo, ¿qué carne puede comer? Algún animal que lumina, ¿sabe? Lumina. ¿Qué es lumina? Rumia. Otro dividido de sus patas, ¿sí? No, uña. Como vaca, es comer. Carne de vaca puede comer, pero carne de cerdo, puerco puede, no rumia. Pero mexicanos comen mucho carne de puerco. Los judíos hasta hoy no comen carne de cerdo. En Israel no venden carne de cerdo. Pero hay algunos que alguna carnicería vende carne de cerdo. ¿A quién? Solo a los gentiles que viven en Israel. Cuando come peces, ¿qué necesitan? Ejemplo, algún pez que no tiene, ¿cómo se dice este? Me olvidé. Ejemplo, pulpo, ¿puede comer? No, los judíos no comen pulpo. Pues todas las leyes de Israel, todas las leyes de Dios que fue dada a Israel, los judíos ya trataron para guardarlos, pero a los gentiles que no conocían nada acerca de Dios, que no tenía ninguna palabra de Dios, que no tenía las leyes de Dios desde el principio, podrán guardarlos. Era imposible. Por eso, cuando los gentiles recibieron palabra del Señor y se hicieron como miembros de la iglesia, entre ellos hubo mucha, ¿cómo se dice? Discutir. Tenía mucha discutir. Los gentiles, hermanos gentiles, también tienen que guardar todas las leyes. Pero algo dice, siendo gentiles, su cultura son muy diferentes. ¿Cómo pueden guardar las leyes de los judíos? Por eso ellos pelearon. Entre la iglesia hubo este tipo de problemas. Por eso, algún día, Pablo ya fue enviado a Jerusalén para que comunique con los líderes de la iglesia, con Pedro, otro, Billy, otros discípulos, y con Pablo y Bernabé tenía una congregación para hablar acerca de este tema. Ellos oraron ante el Señor. ¿Qué haremos? Un parte hay los judíos, pero otra parte de los gentiles son un poco diferentes. ¿Cómo puede enseñar? ¿Cómo puede ser miembro de iglesia? Por eso ellos, por medio de este problema, ellos pelearon. Al final, ellos decidieron a los gentiles, los hermanos gentiles, solo estas cosas tienen que guardarlos. Otra cosa
cosas no puede aceptar, no puede guardar. Vamos a ver Hechos, capítulo 15. Es de, ¿cómo se dice? ¿Es fondo de uno o...? Es cena de aquel tiempo, 15, versículo 1. 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea, Judea significa Israel, enseñaban a los hermanos, los hermanos son hermanos de gentiles, que ellos hicieron, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Usted entiende qué hablo? Los judíos, ¿qué hay? Hay otro señal de los judíos, carnalmente, los hombres. Ellos hicieron circuncisión. ¿Saben circuncisión qué hizo? Ellos, cuando nace un bebé, varón, después 8 días ellos hicieron operación. Era circuncisión. Pero los gentiles hicieron, no, nadie. Pero algunos no eran correctos. Venían de Jerusalén. Porque aquel tiempo en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, no hubo solo hermanos correctos. Hubo algunos hermanos correctos, pero algunos no eran correctos. Todavía ellos guardaban las leyes de Moisés. ¿Sí me explico? Según las leyes, ellos guardando, hicieron buenas obras, querían ser salvos. Entonces ellos, visitando alguna otra ciudad, ejemplo, ellos vivían en Jerusalén, pero en algún caso, por su familia, ellos visitaron a alguna otra ciudad de gentiles, como Gálatas, ejemplo. Ahora no está, pero pasado semana, algún hermano de Carmen visitaba acá. ¿Sí? ¿Cómo? Ahora viajamos a otra ciudad. Aquel tiempo también, los judíos vivían en varias ciudades del mundo también, porque ellos perdieron su independencia. Por eso los romanos los espaciaron en muchos lugares. Por eso los judíos vivían en varios lugares. Por eso cada ciudad donde Pablo predicaba, en otra ciudad también hubo sinagogas donde reunían los judíos. ¿Se me explicó? Por eso ellos, cuando visitaban, donde reunían los hermanos en la iglesia, ellos enseñaban. Aquel tiempo, los hermanos de gentiles, cuando venían algunos hermanos de Jerusalén, ellos pensaban, son buenos, son más conocidos acerca de la enseñanza de Dios. Ejemplo, cuando venía algún hermano de Jerusalén, ellos pensaban, ellos más acercan a los discípulos, conocerán más palabras que nosotros, así. Pero ellos que enseñaron, son ahora miembros de iglesia, están creyendo en Dios. Entonces ustedes tienen que recibir circuncisión para que sea salvo. ¿Usted qué piensa? ¿Por hacer circuncisión puede ser salvo? No, totalmente incorrecto. También ustedes tienen que guardar las leyes y los mandamientos de Dios. Hay que hacer muchas cosas según como los judíos hicieron. Así enseñaban. Eran malas enseñanzas. Porque aquel tiempo ellos
tuvieron la Biblia completa como ahora. Porque aquel tiempo era tiempo de escribir los libros de la Biblia. Por eso, cada iglesia no tenía el libro como nosotros. Por eso, cuando alguien habla, algunos confundieron que era correcto o incorrecto. ¿Se me explicó? Por eso, aquí que dice, versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Era grande el problema, y se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Se me explicó? Por este problema fueron enviados a Jerusalén para que hablen con los líderes de la iglesia, como Pedro, apóstoles y los ancianos de la iglesia. Son los líderes de la iglesia. Por eso ellos hablaron, discutieron. Versículo 6. Entre ellos hubo problema, pero al final, usted cuando tenga tiempo puede leer capítulo 15, 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, Pedro aquí era líder de iglesia, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Nosotros quiénes son? Judíos. Ellos son gentiles. Purificando por la fe sus corazones. Por la fe puede ser salvo. Pero 10 dice, leemos juntos, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos y un yugo que ni vosotros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué significa? Guardar las leyes para como yugo. ¿Qué es yugo? ¿Qué es yugo? ¿Qué es yugo? Cuando en campo vaca o caballos con traba, ¿qué hace? Ponga yugo. En carga, es muy pesado. Carga, ¿correcto? Carga muy pesada. A los judíos también era muy difícil. Era gran carga. Nosotros desde ahora por 2000 años he tratado de guardar las leyes de Dios, pero no podíamos. Entonces, esta carga tan difícil, ¿quiere cargar a los hermanos gentiles? ¿Es bueno? No es bueno. Así Pablo hablaba acerca de este tema. Por eso, aquí dice 11, leemos juntos. Antes creamos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Por cuál puede ser salvo? Por la gracia. Si carga estas cosas, por guardar los mandamientos puede ser salvo, es salvación por la gracia o por su obra. Por su obra. ¿Usted qué piensa? ¿Por la buena obra puede ser salvo o no? No, nunca. Por pura la gracia de Dios. Así ellos discutieron acerca de este tema. ¿Tienen que guardar todas las leyes de Dios o no? Entonces al final ellos, ¿qué hicieron?
aunque ellos no pueden guardar las leyes ahora, pero por la gracia son salvos mismos. Así habló. Por eso, 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Luego, para ahorrar tiempo, vamos a pasar al final. 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convirtieron a Dios. 20, solo, veamos juntos, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Por qué? 21, vamos. Porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad que no predique en las sinagogas donde es leído cada día y reposo. Ya aquí ellos dieron 4. En lugar de estas cosas, más de 600 reyes, los discípulos de iglesia enseñan. Solo guarden 4 cosas importantes. ¿Qué eran? ¿Qué eran? No adoren los ídolos. Luego, de fornicación. Hay que guardar matrimonio, casamiento correcta. También, cuando come la comida, ahogado. ¿Ahogado qué es? Cuando mata alguna. ¿Ahogado? ¿Qué es? Ahogado. ¿Qué es ahogado? Explica. Cuando mata con alguna colgando. Si mata, tiene problema. Y de sangre, no tome la sangre de los ángeles. 4 son más importantes, pero usted tiene que conocer. Primero, 4 es entre así, mucho, pero para los gentiles enseñó solo 4 cosas importantes. Por medio de guardar 4, ellos podían mostrar qué es la diferencia entre los gentiles. Un cristiano, ¿en qué punto es que hay diferencia? ¿En qué punto hay la diferencia? ¿Viviendo como gentiles puede testificar? No. Cuando hay alguna diferencia, cuando vive correctamente, que los otros gentiles pueden mostrar el testimonio como un cristiano. Por eso, otra vez, al final, ellos decidieron. Ellos también oraron, pidieron la voluntad de Dios. Por eso, al final, desde 23 al... se los leo. Ellos mandaron a la iglesia de los gentiles, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. 23. Y escribir por conducto de ellos
los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria, en Cilicia y salud. 24. Aquí es muy importante, ustedes. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros y a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judías y Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. 28 al 29, leamos juntos. Porque la apreció bien el Espíritu Santo y a nosotros. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios de ídolos, de sangre y ahogado y fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, salido bien. Era la congregación. Usted puede entender, entre los gentiles y entre los judíos hay diferencia cuando va a ver las leyes de Dios. ¿Se me explicó? Los judíos tienen que guardar la mayoría de este. Pero también, ¿cuál era la enseñanza de Dios? ¿Por la buena obra uno puede ser salvo? No, por la gracia del Señor. Por el perdón del Señor uno puede ser salvo. Pero después salvo también, aunque fue perdonado, fue limpiado, debe guardar bien su vida cristiana, guardando estas cosas. Pero no puede ser perfectos por guardar los mandamientos del Señor. ¿Se me explicó? Por eso, Pablo enseñó a los gentiles, pero Pedro vivía. Es problema. Pedro siempre estaba con ¿quién? Los judíos, hermanos judíos, pero entre ellos hubo algunos incorrectos que enseñaban así: tiene que guardar todas las leyes de Moisés. Este ley o mandamiento, ¿por quién fue dado? Por Moisés, ¿sí? A ellos Moisés era más importante. ¿Quién trata de guardar las leyes? ¿Quién hace buena obra? ¿Quién piensa por la buena obra puede ser una persona correcta o quien tiene la fe verdadera? Siempre adoran a Moisés más que Jesucristo. ¿Se me explicó? Por eso Pedro siempre pensaba los judíos que estaban cerca de ellos. Pero Pablo lo enseñaba así: nosotros podemos ser salvos por fuera de la gracia de Dios, aunque somos pecadores, somos débiles, pero por la gracia del Señor, por el amor del Señor, nosotros podemos ser salvos. Así enseñaba. Pero usted sabe, vamos a volver Gálatas capítulo. Ya, ahora usted entiende fondo que pasó este problema, esta situación. Capítulo 2 de Gálatas. Usted sabe, 11, capítulo 2, 11, usted puede entender ahora. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar.
12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. Jacobo era un discípulo de los discípulos que trabajaban en Jerusalén. Jacobo, cuando venía aquí, algunos hermanos, ¿qué tipo de hermanos eran? Hermanos de judíos. ¿Se me explicó? Hasta llegar él y otros hermanos, Pablo, ¿con quién estaba? Con los hermanos gentiles. Él comía libremente. Pero cuando ellos entraron donde comían, Pedro y otros hermanos, ¿qué hizo? Aquí dice, pues, otra vez, 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero, aquí dice, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Los de circuncisión, ¿quién son? Los judíos. Usted sabe, cuando venían ellos, Pedro comía con los hermanos gentiles, pero cuando llegaron ellos, se escondían por tener miedo de los judíos. ¿Por qué? Es muy importante para entender. Ante los judíos hubo problema. Que los judíos trataban, solo ellos son pueblo elegido. Algunos judíos no tenían relación con los hermanos gentiles. Ellos no hablan con gentiles. Hasta hoy hay algunos judíos. ¿Usted conoce a algún judío personalmente? Sí. ¿Conoce? Sí. No todos hacen, pero sí hay algunos judíos, ¿cómo se llama? Ortodoxos, ¿cómo se dice? Ortodoxos. Quien guarda mucho la ley, ellos no tienen relación con los judíos. ¿Por qué? Este tipo de judíos tratan a los gentiles como animales. Porque ellos piensan, los judíos viven como los animales, según su deseo de carne, no conoce a Dios, no guarda las leyes, peca mucho, vive como los animales. Por eso, ¿usted qué piensa? ¿Un hombre normal puede hacer amigo con los animales? No, es así. Ellos, ¿qué significa? Discriminar a los gentiles, también menospreciar a los gentiles. Así. Por eso, los judíos, ¿cómo se dice? Los judíos que guardan mucho las leyes de Dios, ¿cómo se dice esta forma? Los judíos que guardan mucho de su costumbre, ellos nunca comen con los gentiles en la misma mesa. Cuando comen juntos, ¿qué significa? Como amigos. ¿Con quién comerán? ¿Con algún enemigo comen? No, solo amigos. Con buena amistad pueden comer juntos en la misma mesa. ¿Se me explico? Pero los judíos antiguos, o los judíos que guardan mucho su cultura, ¿qué piensan? Puede ser, los judíos de tradición, ellos no hicieron amigos con gentiles, tampoco comían juntos. Pero cuando los judíos que venían con Jacobo, cuando llegó, ellos miraron que Pedro estaba comiendo con gentiles. Pero, ¿usted qué piensa? Pedro o Pablo, quien eran apóstoles, aunque ellos comían los gentiles, no hubo problema. Hay que mostrar con corazón valiente. Son mismos hermanos en Cristo. Pero aquel tiempo Pedro se escondió. Comía, pero cuando ellos así, actúa así. Como
comió, no, ¿cómo se dice? Como no estuviera con ellos, estaba actuando. Responde otro lado. ¿Qué dice? Yo no tengo relación con gentiles. Así actuó. Como cobarde. ¿Sí me explico? ¿Es bueno o malo? Muy mal. Por eso apóstol Pablo, enojaba contra Pedro. Eres apóstol, eres líder de iglesia. Hay que mostrar buen ejemplo. Aunque ellos, judíos, aunque juzga o discutir, pero él tuvo que tener actitud o conducta correcta, pero no actuó así. Eso Pablo enojaba contra Pedro. Por eso que dijo, Gálatas, ¿sí? 13. Aquí, ¿por qué Pedro actuó así? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Porque aquel tiempo en la iglesia hubo muchos judíos. 13. Cuando miró otros hermanos y 13 que dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. Aquel tiempo, en aquel lugar, no solo hubo Pedro, sino otros hermanos judíos. Pero judíos hermanos estaban con los hermanos gentiles. Pero mirando el Pedro se movía, ellos también. Fuera con Pedro. Por eso aquí dice, otros judíos de tal, ellos también se movían así. De tal manera que Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de. Aquí qué dice hipocresía. ¿Qué es hipocresía? ¿Qué? Hipocresía, ¿qué es hipocresía? Por dos maneras. No cuando su fe bien. Por eso 14 era palabra de Pablo. 14 veamos juntos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, y a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a buscarse? ¿Usted entiende qué habló Pablo? 15 al 16 leemos juntos. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Se me explicó? ¿Por qué Pablo juzga a Pedro? Hermana, ¿Monse entiende ahora? ¿Por qué Pedro fue justificado por Pablo? Porque aquel tiempo Pedro, usted hay que entender, Pedro era un líder de iglesia, pero él tuvo que mostrar buen ejemplo ante otros. Pero aquel tiempo puede ser por tener miedo de los judíos. Creo que aquel tiempo en la iglesia hubo muchos judíos. Ellos no eran correctos, no tenían la fe correcta. Ellos, aunque estaban en la iglesia, pero tenían otra idea. ¿Se me explico? Por eso ellos enseñaban otra cosa. Para ser salvo tienen que guardar las leyes. Así enseñaban incorrectamente. También cuando miraba a los gentiles, buscaban ellos. No los amaban.
es incorrecto totalmente. Por eso Pedro también tenía un poco miedo de ellos. Pero luego, creo, Pedro arrepintió, no hizo a sí mismo. Pero por medio de este nosotros podemos aprender. Uno, ¿cómo puede ser salvo? ¿Por hacer buena obra, guardando los mandamientos? No, sino por la gracia del Señor. Por tener la fe hacia Jesucristo, uno puede ser salvo. Por medio de este acontecimiento, Pablo otra vez confirma cómo puede ser salvo, cómo puede ser un justo ante los ojos del Señor. ¿Se me explicó? Pedro ya equivocó aquel tiempo, ¿sí? Equivocó. No mostró buen ejemplo ante los hermanos. Ahora nosotros en nuestra situación no puede entender esta situación, pero aquel tiempo era el primero historia de la iglesia, por eso hasta en la iglesia hubo algunos incorrectos, algunos tenían diferente fe, diferente creencia, por eso sucedió pero Pablo los corrigió, los corrigió, que es correcto en el Señor. ¿Se me explicó? Sí. Hoy pregunta era muy importante, por eso yo, para que entienda el modo o base, les explique. ¿Tiene alguna otra duda? Solo una más, vamos. ¿Quién tiene pregunta, hermano Cristian? Tiene otro. Tiene otro. Voy a dar respuesta corta. Ok. ¿Se escucha? Sí. Bueno, en Éxodo al final Éxodo final, sí. explica cómo Dios quiere que se haga la iglesia. Éxodo Al final. Ajá. Vamos a buscar Éxodo capítulo al final. Es muy largo porque le explica a Moisés paso a paso cómo tiene que hacer la iglesia. Capítulo 40 es el último capítulo de Éxodo. Ya Pero desde los... está hablando acerca de tabernáculo, sí. Ajá. Y bueno, los anteriores también habla de cómo son las ofrendas, cómo en el 35 sobre las ofrendas. Y bueno, así. Mi pregunta es esta. En la religión católica, Otra vez, más cerca. Ajá. En la religión católica, pienso que la Iglesia Católica se quedó en esto, en cómo inició la Iglesia. En esta forma inició Iglesia de Católica, así enseña la Iglesia Católica. Yo pienso que así se quedó, porque hay un altar, hay muchas cosas que representan a lo que pedía Dios a Moisés que hiciera. ¿Y en qué tiempo fue que esto ya no se tenía que hacer? Actualmente, ahora ya no es así. Por ejemplo, como cristiano, no es un lugar así como dijo Dios que se hiciera. No sé si me explico. No entiendo lo que pregunto. Mateo, ¿entendió lo que pregunta ella? 그때는 하나님을 섬기기 위해서 이런 장소가 필요했는데 장소가 필요했는데 사실 카톨릭 교회는 지금도 이렇게 좀 재단도 만들고 이렇게 좀 모양을 이렇게 만들어서 하는데 근데 이제 저희 그리스도
그렇게 안 하잖아요. 그럼 언제부터 그걸 안 하게 되는데 이런 걸 형식적으로 안 만들어가지고 언제부터 안 하게 되는지. Ya. Tabernáculo fue permitido construir por Moisés, ¿sí? Como hermana pregunta, en Éxodo, Dios mostró la forma de tabernáculo, su tamaño y material, tal como enseñó Dios a Moisés, Él lo hizo, ¿sí? Por medio de los judíos, ¿sí? También usted, para aprender este tema, necesita más tiempo. Tabernáculo hay algún símbolo muy importante, símbolo. Por medio del tabernáculo, nosotros podemos entender muchas cosas, pero les doy solo una respuesta. Tabernáculo representa acerca de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, Dios cumplió su promesa y su plan. Hasta tabernáculo, templo, los contenidos, ejemplo, cuando hace tabernáculo con su tela o dentro del tabernáculo hay muchos equipos, ejemplo, arca o incienso y mesa y panes, hay cosas, pero todos representan acerca de Jesucristo. Por medio del tabernáculo, Dios nos quiere enseñar acerca de Jesucristo. Otro tiempo, con tiempo debemos que aprender. Pero primero usted tiene que entender, por tabernáculo hizo dos cosas muy importantes. Para enseñar acerca de Dios, su gracia, su amor, acerca de su carácter, enseña por tabernáculo. Tabernáculo se convirtió a templo. En el tiempo de Salomón, por Salomón construyó. Cuando Salomón construyó el templo de Dios, ¿tabernáculo estaba? No. Desapareció, no necesitaba. ¿Por qué? Tabernáculo, templo es igual. Su función son iguales. Por eso desapareció el tabernáculo, pero los contenidos que estaban dentro del tabernáculo se movían dentro del templo. Templo es un edificio fijo. Tabernáculo como camper, ¿sí? Podía mover, porque en aquel tiempo el pueblo de Israel vivía en el desierto, ellos se movían. Para mover bien, también tabernáculo, aunque fue llamado casa de Dios, también hizo como camper, ¿sí? ¿Sí me explico? Pero cuando ellos se quedaron en la tierra prometida, le hicieron construir el templo de Dios por medio de rey Salomón. ¿Sí me explico? Templo también representa mismo acerca de Jesucristo. Pero uno más importante, importancia es esto. En el templo Dios mostró acerca de Dios. Ejemplo, cuando uno tenía problema, necesita alguna ayuda de Dios, ellos podían orar al Señor directamente, pero también necesitaba ir a la casa de Dios, el templo. Ejemplo, en el templo, uno peca algo contra las leyes de Dios. Para ser perdonado, ¿qué necesitaban? Ellos tienen que ir al templo con su ofrenda, con corazón arrepentido, con su ofrenda. Cuando sacerdote ofrenda en lugar del pecador, pudo ser perdonado. ¿Se me explico? Tabernáculo o templo era el lugar donde estaba Dios. Dios puede estar en todo el mundo, pero nosotros no podemos estar en todo el mundo, solo un lugar fijo. ¿Sí me explico? Por eso, a propósito, lo hizo templo de Dios. En el templo de Dios, Dios nos ha contado también
nos ha encontrado cuando hubo problema. ¿Sí me explico? Por eso la Biblia dice, en el tabernáculo o templo Dios puso su nombre. Voy a estar todo el mundo, pero especialmente voy a andar o mostrar acerca de mí mismo por medio del templo. Ahora no existe el templo también. El templo físico no necesita ahora. ¿Por qué? Ahora, ¿qué es el templo de Dios? La casa de Dios. Nosotros hemos aprendido muchas veces. ¿Qué es ahora? La iglesia. Los cristianos salvos, donde está la congregación de los cristianos salvos, es ahora la casa de Dios, donde trabaja Dios. Es el lugar donde Dios muestra acerca de sí mismo. Por eso, ahora, para conocer al Señor, para pedir algo ante el Señor, para aprender palabras del Señor, ¿qué necesita? Hay que estar en la iglesia de Dios. Por eso, en el capítulo 2 de Apocalipsis dice, quien tiene oído, escuche la palabra que Dios da, su palabra a la iglesia. Así dice. Antes, Dios hablaba por medio de su templo. ¿Sí me explico? En el templo, ¿quién está? Sacerdote, profetas también trabajaban. Usted sabe, Jesús también, cuando predicó palabra, en el templo predicaba. La mayoría del tiempo de Jesús estaba en el templo. ¿Por qué? Templo era el lugar donde reunía el pueblo de Dios. Ahora también, por medio de la iglesia, Dios enseña su palabra. Así como hoy, domingo, miércoles o cualquier reunión en la iglesia, Dios por medio de pastor, ahora, en lugar de sacerdote, ahora pastores, está predicando el evangelio. Está enseñando palabra del Señor. Pero es incorrecto. Como hubo algunas cosas del templo, alguna iglesia dice, nosotros también vamos a formar altar o alguna. En lugar de cosas, ahora alguna iglesia católica, ¿qué hace? Santos, ¿cómo se dice? Imágenes. Pero en el templo de Dios hubo imágenes. No, nunca, nada. Es totalmente incorrecto. Aunque ellos tratan para formar como templo ellos quieren hacer para dar alguna, ¿cómo se dice en español? Cuando entra el templo, no templo de la iglesia, alguna católica ejemplo, se siente muy, cada uno es pequeño, la iglesia es grande, intimidado. Usted sabe, algunos conocen Catedral de Roma. Yo ya conocí hace 20 años, muy grande. Dice Catedral Pedro, ¿sí? Que está en Roma, San Pedro. Usted sabe, cabe unos 10,000 personas pueden entrar. Diario, mucha turistas pasan. Allá adentro que hay una estatua de imagen de Pedro que hizo con hierro, con metal. Pero usted sabe, la persona cuando pasa allá, todos quieren adorar, aunque sea imagen, pasando pues a su figura parece como sentado en una silla así. Muy grande, pero muy alto. Por eso la persona quien pasa puede tocar su pie. Pero pasando su imagen, todos, no todos, yo no sé, pero mayores, tocando, besando. Por eso su pie, forma de pie así, ya solo sobró mitad. ¿Por qué? Fue agotado, ¿sí? De tanto beso. Tantas veces,
millones de veces. Por eso ya se desapareció su mitad de pie. Mucha gente así. También en el Catedral de San Pedro hay una altar muy alta, muy grande. Yo vi, tomé foto, pero yo mirándolo me sorprendí mucho. ¿Por qué? Adentro ellos dicen, hay hueso de Pedro. También, usted sabe, su forma parece serpiente. Forma de un animal, pero en Asia nosotros hemos visto muchas veces es forma de dragón. 4 dragón, ¿cómo se dice? Columna, 4 columnas, en alta hay 4 columnas, pero su forma es de dragón. ¿Qué piensa? ¿Dragón representa a Dios? ¿Qué? Satanás. Mirándolo yo conocí, no es de Dios, es Satanás. Así, en el Catedral de San Pedro, su figura son de demonio, no de Dios. Pero es que hace, por medio de hacer esas cosas, quiere imitar algún templo de Dios. Pero en el templo de Dios no hubo este tipo de imágenes. Nunca. Solo hubo arca donde guardó los 10 mandamientos. También dentro de arca que hubo una, ¿cómo se dice? Vara de mana, también vara de Aarón, ¿cómo se dice? Jarro de mana. También otro lado, incienso y mesa, pero cada cosa tiene mucho significado. Pero en el templo de Dios nadie podía entrar, nadie podía tocar las cosas, solo sacerdote. Por medio de estas cosas Dios enseñaba acerca del carácter de Jesús. Otra parte vamos a aprender en el futuro, ¿sí me explico? Pero los que hacen en la iglesia católica se imita como templo para sentir intimidad, dice, intimidad, pero bíblicamente no es correcto. Ejemplo, en el sinagoga de los judíos también no hay nada, porque ellos saben que el segundo mandamiento de los 10 mandamientos no hace imagen, ni cosas del cielo, ni de cosas de mar, de la tierra. Ellos no fueron permitidos hacer alguna imagen en nada, en el templo. Ahora no existe templo. Templo de físico no hay en este mundo, aunque este es solo algún templo de ellos, de los judíos, pero no se llama templo, sinagoga de los judíos, pero dentro de sinagoga no hay ningún lado, solo hay una, pero no altar, como este púlpito, donde predica Rabí. Todavía ahora ellos llamando Rabí. No hay sacerdote a los judíos, pero ellos están entrenando a algunos judíos para que construyan el templo. Es otra parte, los judíos están preparando para construir el templo de ellos. El templo de ellos, ¿cuándo fue destruido? Hace 1900 años antes por los romanos fue destruido totalmente. Pero usted sabe, en el último tiempo, cuando venga Anticristo, él va a construir nuevo templo en Jerusalén. En el lugar donde estaba el templo de Salomón, ¿quién? Anticristo, no Cristo, Anticristo. Por él, el mundo será destruido totalmente, pero él va a construir el templo de los judíos en los últimos días. Es otra parte,
cuando tengamos tiempo voy a explicar acerca de esto. Para construir templo, ¿qué necesitará? Templo, edificio, también las cosas que tienen que estar en el templo. Los judíos lo están preparando como incenso, mesa. También algunos dije, todavía ha guardado arca de Moisés. Pero no es seguro, pero hay algunas palabras. También ellos, los judíos, están entrenando a algunos judíos, descendientes de Levítico, para que sean sacerdotes de ellos. ¿Me explico? Pero a nosotros no importa mucho. Aunque ellos hacen, no importa. Pero por medio de estas señales, nosotros podemos entender, ya está cercando en los últimos días. ¿Se me explicó? ¿Sí? Por eso, en la católica trata de imitar como templo, es cierto, creo, para las personas sienten intimidad o muy glorioso. Por eso, el edificio de la iglesia católica, ¿cómo es? Tan grande, muy alto, muy bonita, pero gasta mucho. Usted sabe, para construir Catedral San Pedro, ¿cuánto costó? No puede contar su dinero, pero para construir es la verdad, históricamente, murieron muchos también para construir, para gastar este costo de construcción. Ellos vendieron. ¿Qué vendieron? ¿No? ¿Salvación vendió? No. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Indulgencia. ¿Sabes qué es indulgencia? ¿Qué pecado? ¿Qué tipo de pecado? Comen por urgencia. Dame 100,000 pesos. Te doy. Prueba de perdón. ¿Qué pecado tiene? Yo asesine. Ya asesine. O tú tienes que pagar 1,000,000 de pesos. Así vendió indulgencia hace 500 años. ¿Me explico? Era gran pecador de la iglesia católica. Mirándolos, Lutero, ¿qué hizo? Quería cambiar. Inició protestantes de aquel tiempo para construir un templo muy bonito. Vende estas cosas, indulgencia. ¿Es correcto? Gran pecado. ¿Sí? Por eso hasta ahora hay mismo costumbre. En la iglesia católica, ¿qué hacen? Si hay algún pecador, peca, ¿qué hacen? Como se compensación con su sacerdote. Una vez al año o 2 veces al año lo hacen. ¿Hicieron algunos? No. ¿Compensación? No, porque no hicieron. Algunos hicieron. Pero escuchando sacerdote, ¿qué dice? ¿Hay algún castigo? Tú tienes que memorizar oración 100 veces, algo. También por ofrendar, pero totalmente incorrectos. No es de la palabra de Señor. Por eso ahora el templo de Dios hay mucho significado, pero no como de ahora de alguna iglesia, no, totalmente incorrecto. Si es necesario físicamente, Dios lo guarda hasta hoy, pero desparecido ahora. Todo significado está en la palabra del Señor. También Dios muestra su voluntad por medio de la iglesia invisible, la iglesia verdadera, donde están los cristianos salvos. ¿Se me explicó? Es otro tema, pero cuando entienda acerca del templo tabernáculo, nosotros también podemos entender acerca de Jesucristo también. Ejemplo,
Para conocer una persona, no solo por un tiempo puede entender, ¿sí? Ejemplo, aunque sea un matrimonio, solo desde el principio puede conocer otro, pasando 10 años. Al principio solo conoce un poco acerca de otro, solo ¿qué conocer? Su figura, alta, bonita, habla bien, habla mal, solo pero viviendo, pasando 1 año, 2 años, 3 años, conocerá más. Yo con mi esposa ya llegó 30 años de aniversario de matrimonio. 30 años no es corto tiempo. ¿Qué piensa? ¿Yo conozco todo acerca de mi esposa? Yo todavía no. A veces, ¿quién eres tú? Habla así. ¿Sí me explico? ¿Quién eres tú? Y ahora yo pienso, casi entiendo acerca de mi esposa. Cuando él habla, entiendo, por causa de Cuando yo llora, entiende, ¿por qué llora? Pero al principio, cuando conoce a otro parte, solo 1 año, aunque llora, ¿por qué llora? ¿Por qué así hace? ¿Por qué? No entiende. Pero pasa un tiempo, solo por ver su cara, puede decir, tendrá este problema, tendrá esta cosa. Así entiende poco más. Si vive, creo, 100 años, conocerá perfectamente. Pero nadie puede vivir 100 años. Así, para conocer al hombre se tardará muchos tiempos. Así, ya nosotros conocemos a Jesucristo, solo su amor, su gracia, pero viviendo con Jesucristo, manteniendo nuestra vida cristiana, conocerá más acerca de Él. Por eso la Biblia es tan corto, grande, hay muchos contenidos. Aunque lea toda nuestra vida, puede conocer perfectamente a la palabra del Señor. No, solo parte. Así, nosotros conocemos poco acerca de Cristo. Pero pasando más tiempo, puede conocer más. Por tabernáculo también. Nosotros podemos aumentar nuestro conocimiento acerca de Cristo, acerca de nuestro Señor Dios. ¿Se me explicó? Por eso, diligentemente hay que aprender palabra del Señor. Debe escuchar más palabras. Debe aplicar en nuestra vida. También puede conocer más acerca de del Señor Dios. ¿Se me explicó? Sí. Por eso, nuestra vida cristiana, ¿cómo explicar? Es una vida maravillosa. No es simple. Ejemplo, un alumno para aprender alguna carrera, solo 4 años. O médico, 6 años, 8 años. Si una parte aprende 5 o 10 años, conocerá totalmente. O en este mundo, algunas cosas. No, sí, algunos dicen. Ejemplo, para tocar bien guitarra, ¿cuántos años necesitará? ¿20 años? ¿30 años? No, solo unos años puede ser buen guitarrista. Sí, puede aumentar más tiempo. Algunos por toda su vida puede aprender. Pero, ¿usted qué piensa? ¿Algún estudio del mundo? No necesita mucho tiempo, pero estudiar la palabra del Señor, ¿cuántos años necesitará? Toda la vida, pero no conoce totalmente. ¿Se me explico? También, para conocer a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Dios, se tardará mucho tiempo. Pero por eso, más bueno. No puede tener el corazón orgulloso. Yo sé todo acerca de mi Jesús. ¿Quién podrá hablar así? Nadie. Pero puede decir, todavía yo soy muy limitado. Yo conozco muy poco acerca del Señor, pero por eso estoy tratando para aprender más, para aceptar más.
Por eso diligentemente estoy leyendo. ¿Por leer una vez puede entender todo? No. 2 veces, 10 veces, 100 veces, 1000 veces, hasta aprenda, entienda totalmente. Algún versículo, tantas veces ha leído, pero todavía no entiendo. Pero algunos ya pensaba, entendía, pero otra vez cuando lea, Dios me abre más profundamente. Yo entiendo un poco más, luego otra más. ¿Por qué? Hay el significado, ¿cómo se dice? Profundo, fundación, profundo. Pero nuestra sabiduría muy corto, pero la sabiduría de Dios tan grande. Por eso nosotros con corazón humilde puede buscar al Señor. Podemos pedir la sabiduría del Señor. ¿Me explico? ¿Sí? Ok, voy hasta aquí. Gracias. Por eso, este tiempo es muy bueno para nosotros, para que aprenda más profundamente la palabra del Señor. Voy a estar aquí. Les pido que próxima semana que hay seminario es más importante en nuestra vida para salvar otra alma, para que podamos ayudar a otra persona para que sea salva como nosotros, para que tenga la esperanza viva. Intentamos más hasta máximo para ayudar las almas que están alrededor de nosotros. Voy hasta aquí, oremos juntos. Señor nuestro Padre, te damos muchas gracias por habernos hecho como sus hijos. Estamos en este mundo, pero vivimos para el mundo eterno que viene en el futuro. Sabemos que en este mundo todas las cosas son vanas, no tiene mucho significado en este mundo. Solo temporalmente estamos viviendo en este mundo, pero nuestro destino es el reino de los cielos. Hasta que llegamos allá, en este mundo queremos invertir nuestra vida para cosas eternas. Ayúdanos para que podamos entender bien su santa voluntad. Queremos conocerte más profundamente. Queremos imitarte en toda nuestra vida. También queremos cumplir su santa obra que nos dio en este mundo. Hoy aprendimos acerca de cosas importantes. Te agradecemos, enséñanos con tu palabra. Te agradecemos todos, oramos en nombre del Señor que nos ama siempre. Amén.